Muy bien, vamos a hablar ahora de donación, que es el contrato que está en el capítulo 7 del apunte. Se define la donación cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente una cosa a otra persona y ésta lo acepta. Al igual que en compra-venta, decimos que es un derecho consensual, es decir, que el mero consentimiento ya genera la obligación. Fíjense que la definición habla de cuando una parte se obliga, no cuando entrega una cosa, sino cuando firma el contrato donde se está obligando a transferir a otra gratuitamente la propiedad de una cosa, entonces, y este lo acepta, es cuando se produce la donación. A pesar que es uno de los requisitos de la donación la aceptación por la otra parte, Lorenzetti, que es el actual ministro de la Corte y es uno de los que ha realizado intervenido en la comisión que proyectó el Código Civil y Comercial, señala que es un contrato unilateral. Sería el único contrato unilateral porque todos los demás en la clasificación de los caracteres del contrato se consideran que son bilaterales. La pregunta es, ¿por qué, si es un requisito que la otra parte acepte la donación, decimos que el contrato es unilateral? La explicación, la única que se me ocurre pensar en este tema, es que en el tema de oferta y aceptación no puede haber contraofertas, que sería una intervención bilateral de las partes en la confección del contrato. Acá es una proposición unilateral que la otra persona acepta o rechaza, pero que no tiene posibilidad de contraofertar y cambiar el objeto de la donación. Debe existir, para que se configure el contrato de donación, un animus donandi, es decir, debe existir una voluntad de transmitir, pero como un servicio gratuito, una dádiva, una concesión, una entrega. No puede ser considerado como una contraprestación de algo aunque sea gratuito, a pesar de que en la clasificación de donación estará la posibilidad de una donación remuneratoria de la que ya vamos a hablar oportunamente. Pero el animus donandi y esa voluntad de efectuar una liberalidad es uno de los característicos elementos de la donación. No se puede donar la totalidad del patrimonio. Ustedes recuerden que el patrimonio es un atributo de la persona y entre los caracteres de los atributos de la persona era que eran inalienables. No se puede transmitir el patrimonio. Se podrá transmitir una cosa, un objeto singular, una pluralidad de cosas, pero no un patrimonio. El atributo, el patrimonio, que puede ser pasivo, si activo, si es un patrimonio positivo o un patrimonio negativo, donde el pasivo supere al activo, pero también será un patrimonio. Patrimonio estaría como la posibilidad de acrecer o de adquirir bienes. Si uno lo transferiría al patrimonio, ya queda en una imposibilidad de adquirir nada, y eso es inaceptable para el derecho nuestro. Por eso decimos que el patrimonio es un atributo de la persona y como tal inalienable. No se puede transmitir la totalidad del patrimonio, pero sí sabemos cómo en la compraventa que lo que se va a transmitir es una cosa. Y cuando hablamos de cosa hablamos de un objeto material susceptible de valor. Como lo había dicho en compraventa, si no se transfiere una cosa, objeto material, sino un bien, un objeto inmaterial, estaríamos en una cesión de derechos. La cesión de derechos puede ser onerosa o gratuita. Cuando lo que se transfiere es una cosa, estamos en otros contratos, que si es onerosa será la compraventa y que si es gratuita será la donación. Para poder transmitir una cosa uno debe tener el dominio
de la cosa al momento de efectuar la donación. Esto significa que debe tener el título, ser el dueño de la cosa. Esto es el dominio. Cuando se trata de un dominio de un inmueble o mueble registrable, sabemos que eso es el título que se da y que se inscribe en el registro. Pero puede ser que sea una cosa mueble no registrable, y a veces la posesión, lo vamos a ver cuando veamos derechos reales, a veces la posesión se puede confundir con el dominio, porque poseer es tener la cosa para sí y no reconocer en otro el título, y dominio es el título. Y el título, cuando es una cosa mueble no registrable, a veces es dado por la posesión, naturalmente, si la cosa no es robada ni perdida, porque si no, recién transcurrido 2 años de prescripción se adquiriría el título. Pero esto es tema que lo vamos a desarrollar en derechos reales. Por ahora, sepan de que uno debe tener el dominio, debe ser el dueño de la cosa para poder disponer de ella en una donación. Está prohibida la donación de cosas ajenas, porque uno no tendría el dominio, ni de cosas futuras. Es decir, el objeto tiene que ser presente, así como la compraventa puede ser sobre objetos, sobre cosas futuras, como habíamos dicho, la compra aleatoria o no, o conmutativa sobre un ternero que todavía no nació. La donación se debe hacer sobre cosas ciertas o actuales, no cosas futuras. Salvo que esa donación se hiciera con una reserva de usufructo. Si yo me reservo para mí el uso, goce y disposición de la cosa, sí podría ser una donación sobre cosas futuras. En cuanto a las formas de las de las donaciones, pueden ser por tradición, que es entrega de la cosa, o por escritura pública. Respecto de la donación por escritura pública, cabe hacer una diferencia con lo que es la compraventa. Habíamos dicho que la compraventa por escritura pública, que se hacía sobre las cosas inmuebles, era una escritura pública, instrumento público ad promotionem, que es decir, que la realización por vía de un instrumento privado creaba el derecho a escriturar como para poder así perfeccionar la compraventa para inscribirla en el registro de propiedad. Esto no se da en la donación, que cuando la ley exige que sea con escritura pública, esa escritura pública es un requisito ad solemnitatem. Esto significa que es un requisito solemne. Esto significa que si no se realiza por escritura pública, la donación es nula. Se debe anular, y hasta que no se realice la escritura pública, no habrá ningún valor en la donación. No sirve la donación en instrumento privado como medio de prueba para exigir una escritura pública. Esto será en la compraventa, no en la donación, porque es solemne. Un ejemplo bien claro para entender el concepto de solemnidad se daría en el matrimonio. El matrimonio es un acto jurídico, no es un contrato, es un acto jurídico que es solemne. Se debe hacer frente con el oficial público y en presencia de testigos. Así como en una compraventa que se hace por instrumento privado, uno después puede exigir la escrituración. Si el matrimonio se celebra, por ejemplo, frente a una persona que no es el oficial público, se declara la nulidad. El consentimiento dado en el matrimonio que fue declarado nulo no sirve como consentimiento para el futuro matrimonio. Quiere decir que si uno de los cónyuges se arrepiente de la decisión tomada en ese matrimonio que fue declarado nulo, es como una oportunidad que le da la vida y decir, bueno, pensalo bien, porque si ahora no das el consentimiento, no te pueden exigir como válido el consentimiento dado con anterioridad, porque al no cumplirse con la solemnidad el acto es nulo y hay que realizarlo de nuevo. La diferencia del ad solemnitatem, que se da en la donación, en el matrimonio, y el ad promotionem, que es el que se da en el caso de la compra-venta. No solo
la donación de inmuebles es la que se exige que sea por escritura pública. También cuando se trata de inmuebles registrables. Fíjense que mientras un inmueble registrable, como es la compra de un automóvil, no es exigida la escritura pública, cuando se trata de donación de una cosa mueble registrable, sí es necesario la escritura pública. También las prestaciones periódicas vitalicias. ¿Qué son las prestaciones periódicas vitalicias? Por ejemplo, podría darse en este caso. ¿Sí? Yo propongo este mismo ejemplo, uno a veces no se le ocurre, no sé, una prestación periódica vitalicia. Fíjense un caso así. Yo soy una persona, supongamos que ande por los 85 años, no tengo herederos y tengo un inmueble en el que vivo. Entonces yo puedo agarrar a una persona y decirle, una confianza, mira, yo te voy a hacer esta donación de este inmueble con el usufructo del uso yo. Pero a cambio de esa donación, supongamos, hacemos o una compraventa con una contraprestación, porque más que una donación puede ser una compraventa. Digo, que es una renta periódica vitalicia. Vos me das 1.000.000 de pesos mensuales. 2 millones, vamos valores ahora. Yo con esa suma me alcanza para mi remedio, me alcanza para salidas, para ir a cenar, puedo vivir tranquilamente, estoy yo solo. Esa prestación periódica vitalicia, yo tengo 85 años, es la posibilidad que quizás viva 5 años más. Y la persona hace su cálculo y dice, a ver, si yo pago 2 millones de pesos por mes a esta persona hasta que se muera, yo después recibo una casa. Porque una vez que el usufructo se extingue por la muerte, en este caso sería mía, adquiriría la propiedad. Quizá me conviene, porque da 2 millones de pesos hasta comprar un inmueble, y le va a convenir a esa persona hacer esta renta periódica vitalicia, 2 millones de pesos por mes hasta el último de mi día, y a mí me conviene, pues no tengo heredero forzoso, ya sé que de acá hasta que me muera vivo como un rey. Es una posibilidad, todas estas cosas valen. Bueno, esa renta periódica vitalicia se debe hacer por instrumento público, porque no tendría una contraprestación. El hecho de que si es una contraprestación que se hace con esta compraventa reserva de usufructo, bueno, se hace en el mismo paquete. Pero si no se prevé, simplemente lo instrumentamos por contrato separado, sería esto. La renta periódica vitalicia requeriría instrumento público. También por tradición, es decir, por entrega, cuando la cosa mueble no es registrable. Por ejemplo, si yo hago una donación de un celular, te regalo una videocasetera, bueno, eso ya es antiguo, un televisor, etcétera, etcétera. Ya he dicho que estos son absolutamente y tienen como caracteres la unilateralidad, que ya lo he dicho, consensual, porque ya lo he dicho por la definición, que es cuando uno se obliga, es decir, es el mero consentimiento, ya genera obligación. Es formal, porque al ser por escritura y la escritura de una cierta solemnidad, a pesar que hay algunas donaciones que son por tradición, se considera que es un contrato formal y además es gratuito, que es una de las características que tiene. Es nominado, ¿por qué? Porque se encuentra establecido en el código en un capítulo determinado, que es el contrato de donación. Ya dijimos que el donatario debe aceptarla. ¿Qué contrato de donación debe ser aceptado? Los mismos que se exige para la donación. La escritura pública también se exige la escritura pública para la aceptación. Por eso, si yo voy a donar un inmueble, la lógica es que le diga al donatario que vamos a hacer una escritura pública para que él acepte la misma escritura, porque si no, le va a exigir
Si yo lo sorprendo con una escritura de donación, requiere una escritura por parte del donatario para que acepte. Está prohibida una donación hecha bajo condición suspensiva de producir efecto después del fallecimiento de la persona. Lo mismo, bueno, esa es una particularidad que tiene la donación. Otra de las características que tiene es que la aceptación puede ser expresa o tácita. Expresa es cuando la persona en forma expresa manifiesta que acepta, pero también puede ser tácita, que es cuando yo dono una cosa, por ejemplo, por tradición, y la persona lo agarra, se lo lleva a su casa y lo usa. Eso, tácitamente, aunque no haya mediado ninguna palabra, importa que hubo aceptación. Debe producirse en vida del donante y del donatario. Esto significa que no es posible, si queda pendiente la donación al momento de la muerte de la persona, se revoca. Ya he dicho cuáles son las que se realizan por escritura pública, y en caso que sea una donación hecha entre presentes, es decir, personas que están en ese momento en el mismo lugar físico, o comunicados, o sea, vía Zoom, pero en ese mismo instante, la donación hecha en contacto entre presentes debe ser aceptada inmediatamente, no puede ser diferida en el tiempo, sino que debe contestar en forma inmediata. Si la donación se hace frente a una persona ausente, se aplica lo que ya habíamos dicho en el capítulo 5 sobre la parte general de contrato, donde la oferta debe ser mantenida durante un tiempo razonable. No se establece exactamente de forma precisa el código qué es un tiempo razonable, y eso es algo que lo va a meritar el juez en el caso que sea cuestionado el momento de que se efectuó la donación, o si se considera extinguida. Naturalmente, cuando es entre ausentes, se considera que cuando esa persona recibe la cosa o manifiesta la aceptación, si la recibe y no cuestiona y se la lleva para sí, es una aceptación tácita que, como ya he dicho, tiene que ser efectuada en un tiempo razonable para tener validez. ¿Qué pasa si la oferta es hecha a varias personas en forma solidaria? Es decir, yo tengo un campo de 900 hectáreas y a 3 personas le dono 300 hectáreas a cada uno. Entonces es una unidad de tierra, pero que es perfectamente divisible, y hago donación. En donación es así. Es decir, se hace entre ausentes, porque ya sabemos que si se entre presentes tiene que ser aceptado de forma inmediata, y a varias personas. Y una acepta. Y después supongamos que transcurre tiempo razonable sin que la otra persona hubiese aceptado, y se pretende quizás revocarla o decir no, no. Ahí la ley dice que la aceptación hecha por una persona favorece a todos. Esto significa que si una persona da la aceptación de estos 3 donatarios, de 300 hectáreas cada uno,
eso beneficia a todos y no puede después argumentarse, no, ya pasó el tiempo sin que lo hubiese aceptado. No, ya lo aceptó el primero y vale, para mí. Ahora, ¿qué pasa si esa persona que en su momento hizo silencio, después se pronuncia en forma expresa por el rechazo de la donación, por cualquier razón que sea? Es decir, tenemos que el primero aceptó y esa aceptación es efectiva para los tres, pero después expresamente uno de los otros dos donatarios dice, no, yo rechazo la donación. La ley dice que si después lo rechaza, vale ese rechazo y entonces no tendrá por rechazada la donación. Ahora, ¿qué pasa con esa extensión de tierra? Ya habíamos dicho que eran 300 para cada uno. Una solución sería que le quede a cada uno 450, pero no es la solución que aplica el código. El código dice que no tiene por qué esa persona, ninguno de los dos, enriquecerse porque la donación ha tenido el límite de las 300 hectáreas. Entonces esas otras 300 hectáreas vuelven al donante, porque uno de los donatarios no aceptó. Después, si quiere darle 150 más a cada uno, tendría que hacer una nueva donación. ¿Cuál es en cuanto a la capacidad para donar? Hay que tener en cuenta lo que se dispuso lo que dispuso el Código para la capacidad de disposición de los bienes adquiridos a título gratuito, que es lo que hemos visto cuando veíamos el capítulo en el atributo de la persona, la parte de capacidad. Ahí habíamos hecho esa diferencia entre la disposición de los bienes que se adquieren a título oneroso y de los que se adquieren a título gratuito. Es más restringida la capacidad de donar que la de disponer en forma onerosa. Los que son emancipados por matrimonio, sepan, ya les adelanto, que el matrimonio se puede recién a la mayoría de edad, es decir, 18 años, contraerse. De no hacerlo a los 18 años, de querer casarse antes, deberá requerir la autorización de los padres cuando tiene 16 o 17 años, o del juez si tiene menos de 16 años. Naturalmente, como el menor siempre tiene derecho a ser oído, si los padres rechazan, puede ir al juez y el juez analizará si la decisión de los padres es correcta o si le da la autorización para casarse. De cualquier forma, esos casos, cuando son menores, son emancipados por matrimonio. Y el emancipado por matrimonio no puede donar ni siquiera con autorización judicial los bienes que hubiese recibido a título gratuito. Es decir, sabemos que la persona que es menor de edad y está emancipado por matrimonio o no está casado, puede disponer libremente de los bienes que adquiere con el fruto de su trabajo. Pero de lo que adquiere libremente no tiene posibilidad de disposición y mucho menos en forma gratuita. Entonces, sí podrá donar los que adquiere con el fruto de su trabajo. Lo que no puede donar son los que adquiere en forma gratuita. Los menores de edad con título profesional habilitante, como ya he dicho, pueden, con los bienes que obtienen con el fruto de su trabajo, efectuar donaciones. ¿Qué pasa con los menores de edad? Bueno, que tienen título profesional habilitante, entonces pueden hacer libre disposición, ya sea en forma onerosa o gratuita, de los bienes que reciben con el fruto de su trabajo. Los inhabilitados, que son los famosos pródigos, aquellos jugadores que se los inhabilita y se le nombra una apoyatura cuando tienen familia, porque si no tienen familia, el pródigo, el que es jugador, puede jugar libremente, la ley no lo va a condenar. Pero en ese caso, los inhabilitados, para hacer una disposición, debe intervenir la persona que actúa como apoyatura. Se puede dar un poder y un mandato para donar,
yo le doy un poder a uno de ustedes para que ustedes hagan donación de un inmueble mío. Sí, se puede, pero tiene que ser un poder determinado. No puede decir, le doy un poder amplio de disposición. Tiene que ser un poder donde yo le estoy autorizando a donar determinado inmueble. En cuanto a la capacidad, ya no para efectuar una donación, sino para aceptarla, puede ser, en el caso de un menor o un incapaz, ser aceptada por su representante. Pero tiene una particularidad esta persona incapaz, que se requiere autorización judicial si la herencia efectuada a favor de una persona es una herencia con cargo. Cargo, como ya sabemos, es algo adicional, una tarea adicional que el donante le impone al donatario. Yo te dono esto, pero tienes este cargo. Ahí lo tiene que analizar el juez, y eso tiene que hacer el juez ya no solo para aceptarla, para rechazarla también, pero vamos a hablar de la aceptación. Para la aceptación generalmente el representante la puede aceptar por su propia por disposición de él por ser representante. Pero cuando es con cargo tiene que intervenir el juez, porque el cargo puede ser que sea cuestionable por las exigencias que se le impone al que se le puso el cargo. Por eso, en el caso de que haya un menor, no puede el representante graciosamente aceptar la donación y después que el representante o el representado cumpla el cargo. Ahí el juez dirá si es conveniente o no. Cuando estamos frente a una persona capaz, dijimos que el representante debe pedir autorización judicial cuando es con cargo, pero si la herencia no es con cargo y no tiene ninguna carga extra, entonces puede aceptarle, es más, debe aceptarla. Supongamos que no quiere aceptarla, quiere rechazarla por alguna razón que puede llegar a ser atendible. La posibilidad de repudiar una donación cuando hay una persona incapaz, el representante debe necesariamente, sí o sí, hacer el planteo en forma judicial y que el juez resuelva si lo tiene que aceptar o no. El donante responde por los vicios de evicción. Los vicios de evicción, recuerdan lo que son vicios en el derecho. Si yo tengo un bien que lo recibí por herencia y yo resulta que tengo 2 hermanos y yo estoy haciendo un acto de disposición del 100% haciendo una donación, esa donación se va a revocar por el vicio de evicción. Y no habrá posibilidad de que esa revocación no se efectúe en general porque es un acto, si viene de disposición, es a título gratuito, entonces se va a revocar. Distinto y más, distintas conclusiones si esa donación, si en vez de hacer una donación se hace una compraventa, porque la adquisición es a título oneroso, entonces no se podrá llegar a cuestionar, salvo excepciones, pero no viene el caso. ¿Cuándo responde por estos vicios de evicción? Cuando especialmente los asumió, cuando lo hizo de mala fe y cuando las donaciones son mutuas. Es decir, cuando es una donación mutua, cuando yo te dono y vos me donás. Uno dice, bueno, eso es una permuta. No, ¿cuál es la diferencia entre una donación mutua y una permuta? Pues la diferencia está en el animus donandi, que ya le he dicho, es voluntad de desprenderme de la cosa. Si yo no tengo esa voluntad de desprenderme de la cosa y solo quiero hacer una permuta, y entonces en la medida que reciba la cosa o la característica de la cosa, si yo como contraprestación doy la cosa o no, bueno, eso es sin el ánimo de desprenderme, sino simplemente como contraprestación a algo que he adquirido. Esa sería la diferencia entre permuta y una donación mutua.
Ahora, si hay un dolo, si hay, perdón, un vicio remitorio, un vicio en la cosa, solo responde en caso de dolo. Es decir, te dono esto, pero tenía mal los frenos, pero mi intención era que te estrelles con el auto, es decir, tenía una mala intención. Eso, si una conducta dolosa de parte del donante, entonces en ese caso va a responder por los vicios ocultos que tiene la cosa. Hay distintos tipos de donaciones, ya hemos hablado de la donación mutua. Mutua es cuando yo te dono y vos me donás a mí. Ahora, ¿qué pasa si una donación de las dos es revocada por vicios ocultos, por lo que sea? En ese caso, se puede llegar, la nulidad de una de esa donación va a traer aparejado la nulidad de la otra, salvo que la revocación de esa donación obedezca a incumplimiento de un cargo o un caso de ingratitud. Incumplimiento del cargo, ya sabemos lo que son las obligaciones con cargo, que es por ejemplo, la donación que se hizo de la Quinta de Olivos, que con la carga de que viva el presidente. Si no se cumple con la carga, se puede prever una revocación de la donación. En estas donaciones con cargo, cabe señalar que esa donación puede prever que el incumplimiento del cargo traiga aparejado la nulidad de la donación, o que no traiga aparejada la nulidad, sino simplemente un reclamo de daños y perjuicios por no cumplir el cargo. Si es entonces con cargo y no se cumple el cargo, o hay una ingratitud, la nulidad de una donación no produce la nulidad de la otra. En los otros casos sí. La ingratitud se da, ahora lo vamos a desarrollar más en detalle, explicarlo, pero es cuando se dan determinadas conductas por parte del donatario. Yo te dono un inmueble, pero después quedo en indigencia y vos no me das alimentos. Puedo revocarlo. Puede suceder también el, el caso de otro caso de ingratitud es si yo, por ejemplo, intento matar al donante. También si lo injurio en forma grave, atento contra su vida, etc. Hay otro tipo de donaciones que son las llamadas remuneratorias. La remuneratoria significa que se hace como una recompensa al servicio prestado. Una recompensa que es estimable en dinero y que es susceptible de ser exigida judicialmente. Entonces yo hago una donación. Esa donación se la considera remuneratoria, porque es muy posible que después extinga la posibilidad de que yo pida la remuneración por lo que había hecho, justamente porque me habían donado algo y yo acepté la donación y era carácter remuneratorio. ¿Cuál sería un ejemplo de una donación remuneratoria? La recompensa por encontrar a mi mascota. Yo puedo ofrecer una recompensa, pero puedo no ofrecerla, pero se prevé en la ley la posibilidad de exigir una recompensa. Entonces, yo exija o no exija la recompensa, pero me hacen una donación en agradecimiento remuneratoria y yo acepto esa donación, después no puedo ir a reclamar la recompensa. Es como compensación. Esa remuneratoria tiene requisitos de algunas exigencias. Dije ya que es cuando me ha dado una prestación, me encontró la mascota. Bueno, esa prestación tiene que haber sido efectuada al donante. Además tiene que ser
un servicio que sea susceptible de ser estimado en dinero. Y además tiene que existir la posibilidad de que si no me hacen una donación obligatoria yo pueda exigir judicialmente eh, esa recompensa, esa remuneración, y además que el servicio que me hayan dado haya sido un servicio lícito. Eso es lógico, ¿no? Las donaciones con cargo, ya les he dicho, es el caso, por ejemplo, de la Quinta de Olivos, pero tiene la particularidad de que el incumplimiento del cargo puede traer aparejado la nulidad de la donación o no. Esto depende de lo que se haya establecido en el contrato de donación cuando se le impuso el cargo. Es decir, se estableció que en caso de incumplimiento se iba a revocar la donación, o se dijo que no se iba a revocar, pero se iba a pedir una indemnización. Los cargos tienen que ser lícitos y posibles. El tercero, el donante o los herederos del donante pueden demandar la ejecución de los cargos por parte del donante, pero la revocación de esa donación solo la pueden hacer el donante y sus herederos. Naturalmente al donatario el cargo no se le puede exigir el cumplimiento del cargo, pueden incumplirlo porque las obligaciones de hacer quizás no las tenga por qué hacer la otra persona. Entonces puede liberarse de ese cargo, por decirlo que hacer, restituyendo la cosa donada. Después están las donaciones inoficiosas. Las donaciones inoficiosas son aquellas donde el donante dona más de lo que puede. Lo vamos a ver en el derecho sucesorio, que hay herederos forzosos y hay una porción legítima de bienes que yo puedo donar. Después entraré en los detalles, pero vamos a decirle un caso así, lo más común. Después van a ver la diferencia, pero eso cuando veamos sucesiones. Yo, que tengo hijos, solo puedo donar hasta 1/3 de mis bienes. Los otros 2/3 es la garantía que tienen mis hijos y mi mujer, que son los herederos forzosos, que esos bienes son para ellos. Solo 1/3 puedo donar cuando tengo hijos. Entonces, cuando unas donaciones son inoficiosas, si yo me excedo de ese tercio, ¿y cómo sé yo? ¿Cómo voy a saber yo en este momento si me excedo, si yo estoy haciendo la donación hoy y vaya a saber cómo es mi patrimonio cuando yo me muera? En una de ellas, esto que hoy es algo que capaz que no alcanza el tercio de mis bienes, quizá cuando me muera, si ya he hecho malas inversiones o gastos, puede ser que eso supere el tercio. Bueno, para saber si está dentro del tercio o no, se debe tomar el patrimonio en el momento de la muerte del causante. En el momento que yo muero, se analiza aquella donación. Esto eventualmente va a ser a pedido de los otros herederos. Vamos a suponer ahora que yo hice un montón de donaciones, un hombre muy generoso, entonces se estima el valor de todas las donaciones y resulta que me excedí del tercio disponible. Entonces mis hijos pueden reclamar que le devuelvan esas donaciones porque son inoficiosas, porque son ilegales, porque se excedieron de la porción disponible. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, se calcula por el valor real de la cosa tomado el estado de la cosa al tiempo que se hizo la donación. Si yo le hago una donación a una persona de un coche 0 kilómetros, ese coche tiene un valor en el año que yo me muera, pero ya es un coche usado con muchos kilómetros. Entonces se toma ese coche o un modelo similar, cuánto vale hoy
pero tomando en cuenta que es un 0 kilómetro, porque supongamos un departamento a estrenar tiene otro precio que un departamento usado. Capaz que le regalo a un hijo mío o a un tercero un departamento a estrenar, y bueno, 40 años después, cuando se abre la sucesión mía, quizás ya, bueno, ya es un departamento de 40 años, no. Según esos metros cuadrados y en esa zona, calculemos cuánto sale uno a estrenar. Y ahí fijamos el valor. Si ese valor que se fije, repito, las donaciones hechas exceden el tercio, el juez va a decir, bueno, vamos a revocar esas donaciones porque son inoficiosas. Ah, bueno, ¿revocamos todas? No, porque indudablemente se trata de respetar la voluntad del causante. Entonces, el donante tenía intención de donar, lo que quizás no sabía que iba a excederse ese tercio. Efectuando los cálculos sobre el total del patrimonio que integra el acervo hereditario y el valor de la cosa donada, decir, bueno, se excedió el tercio, hay que devolver. ¿Quién devuelve? Hay que empezar por la última donación, la que es más cercana a la muerte. Bueno, si esa persona dona, devuelve al patrimonio todo lo que recibió en donación, lo tiene que hacer porque es inoficioso, y si todavía no se llegó al tercio, pasamos al siguiente. El siguiente, que capaz que es una donación que se hizo 2-3 años antes, también con el mismo procedimiento se estima el valor. Supongamos que el 50% de lo que se hizo en esa donación, sumado al importe que ya se donó con posterioridad, ahí se llega al tercio. Entonces esa persona está obligada a reintegrar a la sucesión la mitad del monto de la donación, porque todo eso, la última de las donaciones efectuadas y la mitad de esta penúltima llegan al tercio disponible. Entonces lo demás, las donaciones restantes de este otro donatario y las anteriores realizadas están dentro del tercio disponible, entonces no tiene que devolver nada. Lo que se excede el tercio tienen que devolverlo todos, empezando por la última de las donaciones efectuadas, todo esto hasta llegar al monto disponible. Esas son las donaciones inoficiosas. Tiene una particularidad, que esa donación inoficiosa se puede hacer a un heredero forzoso, que en ese caso se llama colación, cuando ese heredero forzoso debe devolver lo donado, o se lo pueden donar a un tercero y entonces lo único que tiene que hacer es reducirlo. No se llama colación porque la colación es entre herederos forzosos. Pero hay una particularidad, que si esa donación hecha por un tercero o a un heredero forzoso puede perjudicar también a otro heredero forzoso, pero ahí hay que tener en cuenta esto. Cuando yo por ejemplo le hago la donación a un hijo mío que se va a casar, ¿tiene que devolver, tiene que colacionar si me excedí el tercio? Sí, pero si ese tercio, supongamos que yo un tercio, digo expresamente que se lo doy a este hijo mío porque es el hijo que más me cuidó, que más me trató, entonces yo lo que le estoy haciendo es una mejora a ese hijo, y para esa mejora puedo hacerlo hasta un tercio de los bienes, que es lo que yo puedo disponer por testamento, pero se lo puedo dar a un heredero forzoso, se lo puedo dar a cualquier otra persona. Si yo no digo expresamente que lo estoy mejorando, se presume un adelanto de herencia, entonces después deberá colacionar, que es devolver eso donado. Esto es la donación inoficiosa. Hay una particularidad que estableció la reforma del 2015, que después se dejó sin efecto porque afectaba mucho el mercado inmobiliario, que es, si yo hago una donación, supongamos con reserva de usufructo, que es muy común, puede ser que esa donación fuese inoficiosa, entonces
va a tener que devolver. Y lo que la ley esa preveía era que, el Código Civil y Comercial, que lo debía devolver aunque este subadquirente lo hubiese adquirido a buena fe y a título oneroso. Igual tenía que devolver. Por eso era un problema, porque supongamos que yo le hago una donación a un hijo mío y este hijo mío, de acuerdo a lo que es la letra de la ley, lo vende a un tercero. Como debe devolver cualquiera tenga decía el código, cualquiera que haya adquirido ese bien, lo deberá devolver en el caso que exceda la legítima. Entonces ahí es donde los escribanos decían: yo no hago la transferencia hasta que no pasen 10 años de la muerte de la persona, que todavía el donante no murió. ¿Por qué 10 años? Porque es el plazo que la ley le exige para aceptar o repudiar una herencia. Entonces, yo le dono a un hijo mío un departamento y capaz que tiene que esperar 10 años después de mi muerte para poder venderlo. Esto cambió, volvió a la legislación anterior que era el Código Civil, y que dice que si ese subadquirente, esa persona, yo recibí en donación, o un hijo mío recibe en donación lo que yo le doy, y mi hijo lo vende a otra persona, ese subadquirente, si actuó de buena fe y es a título oneroso, a él no va a tener que devolver. Seré yo que tendré que devolver el valor que yo recibí por esa venta. Esto volvió a agilizar un poco el mercado inmobiliario. Si recuerden que la parte de la palabra colación es solo para herederos forzosos. Cuando no es un heredero forzoso, lo que va a tener que hacer es una acción de reducción, que es reducir la donación recibida porque fue efectuada en forma inoficiosa. Estas son las donaciones inoficiosas. Después existe una figura que se llama reversión de las donaciones. Es cuando yo donante me reservo la posibilidad de revocar esa donación si el donatario se muere antes que yo, o se muere el donatario y su cónyuge, o se muere el donatario, su cónyuge y su hijo. ¿Por qué dan esas alternativas? Porque es una cuestión de vínculos. Yo en una de esas soy muy amigo de una persona, pero ni la conozco, o tengo una mala relación con la mujer, y los hijos ni los conozco. Entonces yo puedo poner una reversión diciéndome así: yo te dono a vos. Ahora, si vos te llegas a morir antes que yo, eso vuelve a mí, pues no quiero que vaya a tu mujer, tengo buena onda con ella. Puede ser que sí tenga buena onda con la mujer y también con los hijos, entonces mi unión es con todo el núcleo. Entonces digo, bueno, no hay problema, pero hay una reversión en caso de que todos mueran antes de que yo. Ahora dice, tanto pues por un accidente. Entonces se murieron todos. Entonces, si ya va a pasar a una persona que yo desconozco y yo hice esta cláusula de reversión, entonces es el caso que se tendrá que revertir, y eso es retroactiva, dejando todos los actos que hubiese hecho, sin efecto todo lo que hubiese hecho el donatario, porque se remonta al momento de efectuarse la donación. Hay un plazo máximo de 10 años. Si pasado los 10 años yo no puedo salvar esa cláusula de reversión, ya está. Si 10 años y no se murió ni donante ni donatario, no hay posibilidad ya está prescrita la posibilidad de hacer una reversión. No hay que confundir, porque esto lo he hecho en algunas preguntas en el examen y alguien se confundió, la palabra reversión con revocación. Reversión es cuando esto que había dicho antes, que yo lo dejo sin efecto simplemente porque no me gusta la persona que lo podía heredar. En cambio, la revocación es cuando hay alguna actitud del donatario que es que la ley prevé como que es
es injusta para con el donante, porque yo hago una donación a título gratuito y vos me haces cosas que son ingratitudes. Entonces se puede revocar la donación. Uno es el caso de la inejecución de los cargos, ya he dicho. La quinta donación de la Quinta de Olivos con el cargo de que viva el presidente. Si el presidente no vive, si en esa donación se pactó que en caso de incumplimiento del cargo se revoca la donación por incumplimiento del cargo. Puede ser por ingratitud del donatario. Esto es el caso de... Hay distintos casos de ingratitud. Cuando un donatario comporta de forma grave e injusta. Cuando intenta matar, por ejemplo, al donante. El intento de homicidio, no solo del donante, sino también intento de homicidio al donante, al cónyuge o conviviente, al ascendiente o descendiente. Ahora, el intento de homicidio no incluye acá el homicidio. La lógica es que el homicidio también sea un causal de ingratitud, si no, resulta que castigamos al que tiene mala puntería, de buena puntería no. Injurias graves también es un causal de revocación de la donación, porque yo no tengo, vamos a decir que la injuria grave es un insulto fuerte. Hay que diferenciar injuria y calumnia, porque injuria es un insulto, cualquiera sea el insulto, y aunque sea la persona merecedora de ese insulto. Quizás algunas personas aplicarle una palabra que es insultante defina exactamente la conducta de la persona, pero sigue siendo una injuria, es un insulto que no tiene por qué una persona sufrir. Esto es diferencia con la calumnia, porque la calumnia es cuando yo denuncio falsamente, mejor dicho, calumnia es cuando, sí está bien, digo, denuncio falsamente la comisión de un delito. Vos sos un ladrón y no robaste nada. Eso es una calumnia. Pero si vos robaste y yo te digo ladrón, lo que estoy haciendo es definiendo las cosas por su nombre. No es calumnia. Intento de homicidio, injuria grave por denegar alimentos. ¿Qué es esto? Yo hago una donación a una persona y después, por malos negocios que hago, quedo en la indigencia. Quedo en situación de calle, no tengo que comer. Voy a verlo a la persona a la que yo le hice la donación y digo, fulano, estoy en mala situación económica, dame de comer, por lo menos lo elemental. Y ustedes dicen, pues, vos comés como lima nueva, no hago negocio, no te presto alimento. Si no me presto alimento, esta denegación de alimento es un causal de revocación de la donación y yo puedo pedir que me devuelva lo que yo le había donado. Este tema de la prestación de alimentos tiene un plazo de caducidad. Si un año después de que yo llegue al conocimiento del donante esto, que es un causal de revocación, no hago nada, entonces prescribe y ya no podría accionar. Puede ser que se hubiese pactado expresamente la revocación de la donación en caso de supernacencia de hijos o la aparición de alguien que estaba desaparecido. Entonces, yo te dono, pero si después el día de mañana tengo un hijo que yo no me imaginaba, estaba solo, me caso con una persona y tengo un hijo, bueno, yo puedo pactar que yo te dono, pero voy a haber una posibilidad de revocar por la supernacencia de un hijo del donante. ¿Qué pasa si la donación es onerosa? En caso que la donación sea onerosa, el donante debe reembolsar el valor de los cargos que fueron satisfechos
o del servicio que se presta al donatario, y se debe considerar en eso el valor de la cosa al momento de solicitarse la revocación. Yo la revoco y yo eh, hay un gasto que tuve que hacer por el valor de los cargos que yo le he satisfecho, bueno, eso tengo derecho a a recuperarlo, así con los intereses que yo hubiese gastado para el cumplimiento de los cargos. Bueno, con esto ya terminamos el tema de donación, y después, bueno, ya está, también después vendrá el próximo capítulo, ya es el de la cesión de derechos. Y después veremos el contrato de locación, que este contrato de locación vamos a desarrollar dos capítulos. Uno es el capítulo 9 y el otro 9 bis, que será la ley de contrato de locación bajo la luz de lo que era el gobierno anterior y lo que es el contrato de alquiler con el gobierno actual. ¿Esto por qué? Bueno, simplemente porque como el contrato actual no está establecido por ley, sino está establecido por un decreto de necesidad de urgencia, que ya fue rechazado por parte de la Cámara de Senadores, de acuerdo a lo que es la ley de decreto de necesidad de urgencia, en el caso que la Cámara de Diputados revoque ese DNU o no lo acepte, entonces caerá y tendrá que volverse a la vieja ley. Por eso, y además porque por ley retroactiva de la ley, se siguen aplicando hasta que por lo menos sean los 3 años, que sean más o menos el periodo por el cual se hacían los contratos de locación antes. Bueno, lo dejamos entonces acá y seguimos con la próxima grabación más adelante, que ya dije cesión de derechos. Muy bien.